Así es, bienvenidos a todos los que se están conectando este día de miércoles 15 de marzo. Sean todos bienvenidos, comparte el link, ayúdanos a que esta palabra sea escuchada por aquellas personas que no conocen de Jesús, algún amigo, un familiar. Y bueno, hoy tenemos una palabra de parte de Dios bien bonita. Y digo bien bonita porque bueno, la persona que va a estar compartiendo, Dios le habla siempre dulcemente y Él nos transmite dulcemente esa palabra de parte de Dios. Que denle un fuerte aplauso a Dios por la vida de nuestro amigo Francisco Saldierna, que Dios lo usa siempre. Dios bendice sus vidas. Les invito a abrir sus Biblias en el Salmo número 1, versículo 1, y dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, pongo en tus manos esta palabra que sea de gran bendición a nuestras vidas, Señor, a la mía propia, Señor, también, Padre Celestial. Que tú tomes el control de ella, Señor. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén. Vamos a dar lectura a este salmo, el Salmo 1, del versículo 1 al versículo 6. Dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén, Señor. Pues esta palabra es un salmo que en lo personal me gusta mucho, bastantísimo, porque ahora que estoy en el cristianismo, hago un repaso de mi vida y nunca me imaginé estar atrás de un púlpito dando la palabra de Dios. Nunca pasó por mi mente. Mas, sin embargo, lo que acaba de comentar ahorita la hermana Normita es muy cierto. La vida que se vive fuera y dentro de un hospital. Yo creo muchos de los que estamos aquí hemos pasado situaciones similares, ¿verdad? De que para el ser humano, para la ciencia médica, ya no hay nada que hacer por el enfermo, pero Dios tiene la última palabra. Y esas personas que están ahí tienen un corazón destrozado, un corazón triste, y buscan una tabla de salvación. Es por eso que no rehúsan la palabra que se les lleva ahí, un alimento espiritual, antes que el físico. Y es como un bálsamo a sus corazones cuando este ministerio y muchos más que hay, ¿verdad?, están ahí para apoyar al necesitado en estos momentos de angustia. Volviendo al Salmo número 1, yo preguntaría: ¿en qué camino andamos? Para los que gustan hacer anotaciones, el título de esta prédica le he puesto: El camino del Evangelio. Es un camino que a veces se nos hace muy pesado seguir, un camino que en muchas ocasiones claudicamos. Empezamos bien la carrera, pero no llegamos a la meta. Y la pregunta que yo haría en este momento a todos ustedes, hermanos y hermanas, y a mí mismo también: ¿en qué camino andamos?
en el de sus propios ojos. Vayamos a Proverbios 21:2. Dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Aquí vemos una persona llena de justicia propia. Muchas veces sobresale la arrogancia, la prepotencia, en que las cosas se hacen a mi manera, en que sí necesito de Dios, pero como antepongo mis creencias, mi fe, por llamarla de esa manera. Muchas veces estas personas se intentan justificar a sí mismas, ¿verdad? Y rechazan la justicia que viene de Dios. Se considera justa delante de sus propios ojos. Otro camino, en el engañoso. Vayamos a Proverbios 14, versículo 12. Hay un camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Sabe? Hay un camino que al hombre y a la mujer a veces nos parece recto, el camino que estamos siguiendo. Un camino que según es derechito, ¿verdad? Pero su fin es camino de muerte. Muchas veces pasa igual en nuestra vida. Emprendemos un camino tan errado que muchas veces no hallamos la solución a nuestros problemas. Mucho antes de conocerte la palabra del Señor, ¿cómo andábamos? En completa oscuridad. Cuando llegamos a los pies de Cristo, llegamos arrastrando una cadena de pecados tremenda. Y oímos por primera vez el mensaje, cualquiera que sea, de la palabra de Dios, y muchas veces por inercia o aceptamos a Cristo en nuestros corazones. Pero eso no basta, aceptar a Cristo en nuestros corazones, sino obedecer su palabra, obedecer sus mandamientos. Otro camino, el peligroso. Vayamos a Proverbios 4:14. Dice, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Este versículo nos dice que no debemos acercarnos a los malvados, ni debemos seguir su camino. Muchas veces nos dejamos guiar por personas que, entre comillas, por amistad o por lo que sea, nos desviamos del camino. Seguimos la amistad de esta persona que es impía, no conoce del Señor. ¿Qué va a pasar en nuestras vidas? Se va a contaminar. No con esto quiero decir que no tengamos una estrecha relación de amistad, podemos tenerla. Pero en nuestro actuar ante una persona inconversa va a haber una gran diferencia. La persona que no conoce del Señor y la persona que lo conoce. Es ahí donde nuestro ejemplo de lo que el Señor nos ha mostrado, nos ha enseñado, nos ha dado, es el más fiel testimonio de lo que Dios puede hacer en la vida de una persona. Yo he dicho que la palabra de Dios es como la gramática que nos enseña a hablar y escribir correctamente un idioma cualquiera. A veces somos mal hablados, en todos lados, en la casa, en el trabajo. Pero la palabra, conforme vamos penetrando en su conocimiento, la misma palabra del Señor nos va transformando. Un mensaje a todos los jóvenes, los que estén aquí y los que nos estén viendo en casa. La forma de conducirnos ante los demás va a hablar bien de nosotros. Muchas veces necesitamos no muchos días para conocer a una persona. Basta una sola plática muchas veces para formarnos un criterio del nivel de educación que tiene la persona.
Yo conozco personas que no han pasado por una primaria, no se diga por los demás niveles, pero tienen una educación excelente. Bendiciones para esos padres que empiezan a educar desde el hogar, el respeto a los mayores. Es una gran bendición. Volviendo al Salmo número 1, fíjese, dice la palabra bienaventurado significa dichoso o doblemente feliz. Tiene más connotaciones, pero es algo hermoso que seamos bienaventurados. Los que ya conocimos de la palabra, los que estamos en los mandamientos del Señor. Los bienaventurados somos aquellas personas que estamos bajo el agrado y el favor de Dios. El hombre que es feliz es aquel que no practica el pecado ni participa de las cosas inmundas. Ni hacemos muchas veces lo que hacen los pecadores. Y la palabra nos habla solamente de dos caminos: el camino de los justos y el camino de los pecadores. Yo andaba en el segundo camino, en el de los pecadores, como muchos, ¿verdad? En la oscuridad. Y mire que muchas veces estamos, cuando conocemos de Cristo, que anduvimos en el pecado, que anduvimos en la oscuridad, le damos gracias a Dios que aún así, con todo eso, el Señor nos guardó de muchos peligros. De muchos peligros de los cuales ni nos imaginamos. Dice el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Se refiere al hombre, a la mujer, que se aleja de los malos caminos y encuentra en la palabra de Dios su delicia. Tiene hambre y sed de ella y la convierte en su alimento espiritual. La palabra meditar se refiere a reflexionar y pensar con detenimiento la palabra de Dios. Dios es un verdadero ejemplo de lo que nos ha dado hasta el día de hoy. Muchas veces no entendemos o no acatamos la palabra del Señor. ¿Por qué? Por desobediencia. Se nos hace muy difícil a veces, y la desobediencia sabemos que al final trae grandes consecuencias, terribles consecuencias en nuestras vidas. Un ejemplo cómo Dios habló a Josué lo vemos en Josué 1:8, que dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Esa es la palabra de Dios. Es un libro que nunca se debe de apartar de nuestro lado, mis hermanos. Es una consulta médica, es una consulta en cuestiones jurídicas, en enfermedades, en tristezas, en angustias. Aquí está la mejor medicina, créame. Verso 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. En este versículo las corrientes de agua simbolizan la palabra de Dios, la cual es la que da vida a nuestro ser. Veamos Juan capítulo 6, versículo 63. Dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. De igual manera, como un árbol junto al río, sus raíces
se nutren de la humedad del agua de ese río, que absorbe por medio de sus raíces para su crecimiento. Lo mismo ocurre con nosotros cuando nos alimentamos de la palabra de Dios. Crece en nuestra vida espiritual y da fruto para Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Estos 3 versículos que acabamos de leer ahorita es el capítulo marcado para los justos. Vamos al versículo número 4, que aquí habla de los pecadores. Dice: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Este versículo nos muestra la diferencia que hay entre el hombre de Cristo y el hombre malvado. Aquel que nunca se arrepintió de sus pecados, ni aceptó a Cristo, este no dará los mismos frutos, porque su fin es de perdición. El final del hombre malvado es como una pelusa que arrebata el viento de un lado a otro. Nunca edificó su vida sobre la roca, la cual es Jesucristo. Por el contrario, construyó su vida sobre arena. De esta manera, sus malas obras no permanecen. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, hemos hecho cosas indebidas que hacemos y después nos arrepentimos? A mí me ha pasado. Entonces, cuando actuamos de esa manera y ya conociendo de la palabra de Dios, no le damos mucha importancia. Sabemos que, o creemos, mejor dicho, que no nos va a suceder nada. En lo personal, el tiempo que tengo de conocer de Cristo, me ha tocado ver un sinnúmero de personas que conocieron de Cristo. Algunas llegaron a servir al Señor, pero su final en muchos y muchas ha sido muy triste por haber agarrado el camino incorrecto. Y se impresiona uno cuando se entera que a fulano o a fulana le ha pasado esto, le sucedió esto. Viene a la mente de uno el comportamiento que tuvo como una persona cristiana, entre comillas, pero su vida era otra. Y puedo decirlo, una vida de maldad, una vida con un pie dentro del cristianismo y uno fuera. Y no podemos señalar a nadie con el dedo, hermanos. Lo que nos queda a nosotros como cristianos es orar por ellos. Y el gozo en nuestros corazones se refleja cuando nos enteramos que esa persona ha vuelto a ser rescatada por el Señor, que comprendió que le falló a Dios. Jamás debemos jactarnos del dolor ajeno, nunca señalar con el dedo a nadie. No somos quienes para juzgar, sino al contrario, tenemos que estar prestos a levantar al caído y hacerlo volver con lazos de amor a la vereda que lleva vida eterna, al camino del Evangelio. Yo dije hace un momento, y esta alabanza que vamos a escuchar más adelante, me identifico mucho con ella, porque una de sus estrofas dice: voy caminando por el camino del Evangelio. Nunca pensé predicar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque era yo pecador, tiempos pasados. Pero hoy, como muchos y muchas, servimos a Cristo. De eso lo más fuerte para Dios. A veces actuamos de una manera espontánea y después nos arrepentimos por lo que les voy a comentar brevemente. En una ocasión que salí de un día como hoy, miércoles,
de la reunión de los miércoles, estando todavía en el antiguo domicilio, 1,5 cuadras antes de llegar a mi domicilio, paso por una tienda miscelánea y ahí se me empareja una persona. Y caminamos juntos un buen tramo, pues casi hasta llegar a mi casa. Pero traía yo la Biblia en la mano y él traía una caguama que acababa de comprar. Y me dice: ¿de dónde vienes, Frank? Digo: de la iglesia. ¿Ah, es la Biblia? Le digo: sí. Y rápido me dice: ¿no te da vergüenza traerla en la mano? Y yo le contesté: hermano, no, le digo, fíjese que no, más vergüenza me daría traer una caguama en la mano. Entonces yo, cuando quise reaccionar, pues ya lo había comentado, ¿verdad? Pero lo abracé y de hecho hasta le compartí un poquito antes de que él entrara a su casa y yo a la mía, ¿verdad? Pero son cosas que suceden. O sea, fue una respuesta rápida. Y le comento por qué, y lo dije con orgullo. Porque cuando yo conocí de Cristo, que empezaba a ir a Agua Viva, me llevaba mi Biblia en una bolsa que no se me viera. Y en algunas ocasiones llegué a negar al Señor, de lo cual me arrepiento. Y le pedí perdón. Y digo: Señor, pues si tú bajaste a abrazarme afuera de ese hospital, cuando mi padre y mi hermano el mayor estaban en la misma habitación, los dos entubados, yo me salía afuera del hospital en la madrugada a buscar a ese Dios. Miraba el cielo y miraba las estrellas. Ahí descargaba mi corazón y me volví a meter al hospital. Por eso, bendito sea el ministerio de hospitales, porque ahí llegaron. Ahí llegaron a la habitación donde estaba mi padre y mi hermano, y una señora así media temerosa me dice: ¿nos permite orar por su enfermo? Adelante. Era lo que yo necesitaba. Oraron, me sentí mejor, mucho que mejor. Mi hermano acababa de ingresar, por cierto, y ya estando mi papá, y lo metieron a la misma habitación. Y yo hablé con el médico y le dije que si no me lo podía cambiar, porque de hecho los dos estaban conscientes, aunque estaban entubados. Los dividía la cortina que hay. Y me dice el doctor: ¿por qué quiere que lo cambie? ¿Ronca mucho o molesta? Le digo: no. Le digo: lo que pasa que el paciente que está de este lado de la cortina es mi padre y él es mi hermano. Y mi padre no sabe que mi hermano acaba de ingresar. Y sí, lo cambiaron. Pero mire las maravillas que hace Dios cuando le conocemos y seguimos su camino. Es un camino difícil. Y yo en lo personal no batallé mucho, hermanos, de que diga yo tiré la toalla o me entró desánimo, jamás, porque tengo un corazón agradecido por lo que Dios hizo en esa ocasión y lo que ha hecho en otras cosas. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos grandes testimonios de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Fíjese, vamos con el verso número 5. Dice: por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Aquí vemos, el juicio de Dios se levantará en contra de todos los malvados, que son aquellos que nunca creyeron en Jesucristo, que le dieron la espalda, que llegaron a necesitar de Dios. Quizá muchas veces Dios les ha hecho grandes milagros, pero no tienen un corazón agradecido para estar en la presencia del Señor. Y esos malvados que no entienden, aún hablándoles de la palabra y viendo las cosas que suceden en sus vidas, muchas veces el riesgo es que también nos desviemos del camino por seguirles muchas veces. Tenemos que estar alerta muchas veces también para auxiliarles. ¿Cuánta gente hay que usted le comparte y como que excusa luego, ¿verdad? Se va. Y ya no les volvemos a compartir.
Lo importante es volverles, porque llega un momento que cuando usted suelta una palabra, esa persona por medio de mensaje le dice, ora por mí, o mira, me siento así y así. Es ahí donde debemos de actuar y invitarles a conocer de este Dios grande y poderoso, de invitarles a la congregación. A veces dejamos pasar oportunidades. Yo me gozo de verlos por medio del Facebook en hospitales y me gozo de ver la oración y la gente que está recibiendo palabra. Mi corazón está ahí, pero físicamente pues por cuestión de mi niño no tengo mucha, pero Dios me usa de otras maneras. Y un corazón agradecido con Él por este niño que ya tiene 25 años, ¿verdad? Y vamos por más. Así le digo al Señor. El último verso dice, número 6, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. El Señor conoce sus veredas, sus caminos, conoce los míos. Por más que queramos escondernos de la vista del Señor cuando andamos actuando mal, el Señor todo lo sabe, todo lo ve. Y es hermoso cuando tratamos, entre comillas, portarnos lo más que podamos delante del Señor. Dice el Señor en su palabra, y viene a mi mente, que cuando lo buscamos de corazón, ahí está Él, para bendecirnos, para apoyarnos. Entonces, andemos por el camino del Evangelio, hermanos. Que no se nos haga una carga caminar por este camino. Cancelemos el desánimo, cancelemos la desobediencia al Señor. Muchas veces queremos bendiciones, pero no queremos darle nada a Dios, no queremos comprometernos con Dios. Entonces, dice la palabra en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, cuando tenemos anhelos en nuestros corazones, no es como la sopa Maruchan, hermanos, al instante. No, hay que ser perseverantes. Los tiempos de Dios son perfectos. Los nuestros, pues quién sabe, ¿verdad? Pero a veces nos desesperamos cuando el milagro no llega. Es ahí donde se mide la magnitud de nuestra fe. Entonces, seamos perseverantes y depende de nuestra fe. Ya ve, dice ahí la alabanza, que si nuestra fe fuera como un grano de mostaza, ¿verdad? Grandes cosas hace el Señor. Entonces, que esa fe se manifieste grandemente en cualquier situación que usted tenga, creyendo que Dios va a cumplir el anhelo de su corazón. Les invito a que se pongan de pie. Y yo pregunto si hay alguien que nos visite por la primera vez. Somos todos de casa. Vamos a hacer una oración allá en casita también. Y les pido que repitan después de mí. Señor Jesús, te doy las gracias, pues tú moriste en la cruz para pagar por mis pecados. Te pido perdón por ellos y te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias por darme el regalo de vida eterna. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Prometo serte fiel y justo, mi Señor. Amén y amén. Nos despedimos en casita. Buenas noches. Continuamos aquí.